Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy estamos celebrando, como bien sabemos, el Día Mundial de la Obra Misionera, que esta preciosa obra del Movimiento Misionero Mundial celebra cada año. Y sí, como decía nuestro hermano Juan Palacio, cada bandera representa un país donde está la obra. Y eso que ahí faltan banderas, creo, hermana Liliana, ¿cierto? Todavía ya la obra ha salido o se ha establecido mejor en otros países. Y bueno, gloria a Dios, a pesar de los ataques de las tinieblas y de tantas cosas, esta bendita obra sigue adelante. Amén. Está demostrado, amados hermanos, que esta obra es de Dios, porque a pesar de que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido de tantas maneras dañarla, destruirla, no ha podido y no va a poder. Amén. Porque lo que es de Dios permanece. Gamaliel le dijo una vez a los judíos que estaban o querían apedrear a Pedro y a Juan, les dijo: les voy a dar un consejo. Y no era cristiano Gamaliel hasta ese momento, y la Biblia nunca registra que se haya convertido, quizá lo haya hecho en algún momento, pero les dijo al concilio, es decir, a la máxima autoridad religiosa de Israel en aquel entonces, les dijo: mire, si eso que esta gente está haciendo es de los hombres, eso se va a desvanecer, pero si eso es de Dios, eso va a permanecer. Amén. Y les dijo: no sea que ustedes de pronto sean hallados luchando contra Dios. Y hermano, la obra de Dios hasta aquí ha permanecido. Y esta preciosa obra no es perfecta, porque no somos perfectos los seres humanos, nunca dentro de la raza humana habrá perfección, pero sí es una obra que a pesar de el tiempo, los años, ha mantenido los principios, sigue con esa visión de extenderse a nivel mundial. Y bueno, en lo personal, pues siempre mi esposa y yo vivimos muy agradecidos con Dios de que un día nos haya salvado y nos haya traído a esta preciosa obra. Desde el primer día en que acepté a Cristo como mi Salvador personal hasta el día de hoy, hemos permanecido dentro de esta bendita obra. Y hermano, yo le puedo decir, es una bendición. Como todo, a veces hay cosas por ahí, pasan cosas, hermano, pero cada quien tiene que dar cuenta a Dios por sus actos. Pero de que esta obra es de Dios, es de Dios. Y de que usted y yo podemos mantenernos fieles al Señor, si queremos mantenernos fieles, podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Amén. Si alguien tristemente se daña por alguna razón, pues bueno, Dios tenga misericordia de cada persona, pero nunca sería un pretexto para ninguno de nosotros decir que porque determinada persona hizo esto, salió con alguna cosa por ahí, que ya eso me va a impedir a mí seguir adelante. Eso, hermano, pues sería muy mediocre de mi parte, porque entonces significa que yo no conocía a Dios, o significa que yo estaba pegado todos estos años de la figura de fulano de tal, que es el error que a veces cometen muchos. Y entonces si pasa algo con ese fulano de tal, entonces ya hasta ahí llegó la salvación de ellos. No, amado hermano, el Hijo de Dios siempre va mirando hacia adelante, con la ayuda del Señor. La meta es llegar hasta el final de nuestras carreras o de nuestras vidas en victoria. Aleluya. Vamos a entrar a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles a estar en pie, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Saludamos a toda nuestra audiencia del canal Refugio para el Alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el canal Refugio para el Alma? Hermano, para la gloria del Señor, pues se lo digo, y ya ustedes vieron estos dos saludos. No son las únicas personas
hay muchos más para la gloria del Señor que desde otros países nos sintonizan. Amén. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Nos alegramos de saber que hay personas que en otros lugares se sienten bendecidos y edificados. Me han escrito hermanos de Estados Unidos, de otros países, de España, de Perú y también de otras ciudades de acá de Colombia. Alguien me escribía en estos días desde Cúcuta y me decía: pastor, nosotros terminamos nuestro culto en la iglesia, son también de la hora del movimiento, y llegamos a la casa y ponemos el culto de Barrio Nuevo. Yo no lo conocía, él me escribió, se me presentó, yo le respondí el saludo, y hermano, qué bendición y qué privilegio tan grande. A través de este canal, Dios nos ha estado abriendo puertas en muchos lugares y va a seguir abriendo puertas, amén. Dios va a seguir abriendo puertas a través de ese canal. ¿Cuánta gente, hermano, un día usted y yo sabremos, se convirtieron a Cristo a través de este medio aparentemente sencillo, pero que Dios lo usa para alcanzar a muchas almas para su reino? Aleluya. Así que a todos los que nos están sintonizando, donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas. Hechos capítulo 13, vamos a tomar los primeros 3 versículos de este capítulo. Aleluya. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, agradecidos contigo de que hoy nos permita, Señor, estar unidos a este programa de tu obra a nivel mundial, celebrando el Día Mundial de la Obra Misionera. Gracias por esta bendita obra, Señor. Gracias por todo tu pueblo, por todas las autoridades que tú has puesto al frente de esta obra a nivel nacional, a nivel internacional, por todos, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Padre, queremos seguir adelante con tu ayuda, queremos seguir siendo útiles dentro de tu bendita obra, que por tu gracia y misericordia podamos seguir aportando algún grano de arena, Señor, para que tu obra siga avanzando, para que tu obra siga extendiéndose a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, Señor. Sigue bendiciendo tu obra, sigue levantando hombres y mujeres temerosos de ti, hombres y mujeres que te amen a ti por sobre todas las cosas, que amen tu obra, que amen las almas perdidas, que estén dispuestos a ir a llevar este mensaje de salvación al lugar a donde tú quieras enviarles, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, como también te rogamos que nos bendigas en esta hora a través de tu bendita palabra, Señor. Háblanos a través de ella, que a través de tu palabra, Señor, tú ministres a lo profundo de muchos corazones un llamado genuino al servicio, al santo ministerio, a la obra misionera, Padre. Sigue levantando nuevos obreros, sigue levantando nuevos pastores, sigue levantando nuevos misioneros, Señor. Que tu obra siga adelante, que tu obra no se detenga, Padre, que con tu ayuda podamos seguir adelante, sirviéndote hasta el día en que tú nos llames a tu bendita presencia. Lléname de tu gracia, úngeme con tu Santo Espíritu y entrégame un mensaje de tu palabra que sea de grande bendición y de mucha edificación para todo tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te lo pedimos y de antemano te damos a ti la honra
la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar meditando unos minutos con la ayuda del Señor en su bendita palabra. Hoy estuvimos aquí, un precioso grupo de hermanos y hermanas, ayunando, buscando al Señor. Y bueno, ya hay una buena parte de la iglesia también acá participando del culto. Aleluya. Y sabemos que hay otros más participando del culto desde sus hogares o sus lugares de trabajo. Dios aparta a los que llama a su obra. Amén. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en este culto de la obra misionera. Dios aparta a los que llama a su obra. Si algo, amado hermano, admiro de esta obra, es que conserva los parámetros bíblicos en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a lo que es el llamado de Dios al servicio. Amén. Hoy en día, amados hermanos, hay muchas misiones en las que para usted ser líder al menos de la iglesia, le exigen ser bachiller y al menos tener una tecnología o una licenciatura en teología. Y para ser pastor le exigen ser profesional en teología, haber cursado una carrera en teología. Que no es malo estudiar teología, no es malo, el que puede hacerlo, pues aprende cosas que le van a servir para enseñar la palabra. Pero el modelo bíblico no es ese. Cuando el Señor Jesucristo y cuando Dios a través de toda la historia, porque uno, hermano, todo el tiempo en la historia bíblica uno encuentra a Dios llamando a hombres y mujeres, llamando, santificando, separando, enviando. Amén. A través de toda la historia bíblica usted encuentra a Dios interesado en buscar hombres y mujeres que le sirvan de todo corazón, y quienes en su momento se han puesto en sus manos, Dios los ha usado de una u otra manera. En el Antiguo Testamento encontramos llamados como el llamado de Dios a Abraham, el llamado de Dios a Gedeón. Quien ha leído el libro de Jueces, capítulo 6, encuentra que Israel estaba pasando por una crisis terrible desde el punto de vista moral, espiritual, social. Ya había muerto toda la generación de Josué, perdón, los últimos que habían entrado a la tierra prometida, ya habían muerto. Caleb, Josué, toda esa generación. Y comenzó a levantarse otra generación que infortunadamente pues le fue dando la espalda a Dios. Y entonces ya en el capítulo 6 de Jueces encontramos que los madianitas y otras naciones invadían a Israel, les robaban todos los cultivos, los animales, los dejaban en una condición terrible. Y había un hombre llamado Gedeón, menor, el menor. Hace poco les hablaba de que en Israel y en la cultura oriental ser el hijo menor no da muchas ventajas, no ofrece muchos beneficios, muchos privilegios. Gedeón era también el menor de su casa. Entonces cualquiera diría, no, pues como yo soy el menor, pues bueno, me resigno a ser el que cargue la leña, el agua, el que haga los mandados, el que cuide las ovejas. Pero Dios también a través de su palabra nos demuestra que sus estándares
son muy diferentes a los estándares humanos. Amén. Y Dios visitó a Gedeón. Estaba escondido en cierto lugar, sacudiendo el trigo, el poco trigo que había logrado coger antes de que llegaran los madianitas. Y lo estaba sacudiendo allí, y se le aparece el ángel de Jehová, que no era otra cosa que una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios. Amén. Y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo quiero plantear esta pregunta: ¿quién le dijo a Dios que Gedeón era un varón esforzado y valiente? A Gedeón no lo conocía nadie. Gedeón no era un líder en Israel. Pero mire, amado hermano, que una de las cosas maravillosas de Dios es que Él siempre va a examinar el corazón de cada persona. Usted y yo no dependemos de lo que piensen los hombres. Usted y yo dependemos de Dios. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ya Dios había examinado el corazón de Gedeón y sabía que este hombre, este joven, era esforzado, era valiente, que le amaba a él. Mire, nadie tuvo que ir al cielo a decirle: Señor, le queremos recomendar a Gedeón. No, Dios no necesita de esas cosas, porque Dios conoce el corazón. En cuanto a David, nadie tuvo que enviarle una carta de recomendación al profeta Samuel: mire, Samuel, tenga en cuenta a este muchacho, es buen muchacho. No, Samuel llegó a la casa de Isaí, él sabía a qué iba. Dios le había dicho: lleva contigo la redoma de aceite. Él sabía que iba a ungir, y Dios le dijo: de los hijos de Elí, me ungirás al que yo te dijere. Al que yo te dijere. Y Samuel, como buen ser humano que era también como todos nosotros, hermano, vio entrar a Eliab, el mayor, un tipo alto, quizá fornido, acuerpado, y lo vio entrar así, caminando así, y Samuel dijo: ese es. Delante de Jehová está su ungido. Y el Espíritu Santo tuvo que intervenir y decirle: un momentico, Samuel, pare. Porque Samuel inmediatamente agarró la redoma de aceite, la vasija de aceite, para derramarla en la cabeza de Eliab. Y es cuando Dios le da esa gran lección a Samuel, que nos queda a todos los que amamos a Dios. Porque Dios le dice: no, es que ustedes los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. El corazón. Yo miro el corazón. Y qué bueno, amado hermano, eso es una ventaja enorme para cada uno de nosotros. Que usted y yo no dependemos de que le caigamos mal a este o a aquel, de que nos tengan envidia. No, es que Dios mira el corazón. Ya les he enseñado en algunas ocasiones. Si usted estudia un poco la vida de David, se da cuenta de que a él no lo querían mucho en su familia. Sus hermanos mayores lo miraban de una manera despectiva. Pero eso no impidió que Dios llevara a cabo los propósitos que él tenía con David. Cuando Dios tiene propósitos con un hombre, amado hermano, o con una mujer, porque Dios también tiene propósitos con las mujeres. Amén. Entonces Dios se encarga de irlo perfilando, de irlo poniendo en el lugar que Dios lo quiere poner, y llevarlo a donde Dios lo quiera llevar. No le pregunta a usted qué estudió, es profesional, no, mira el corazón.
Cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12, hermano, la mayoría de los 12 eran personas, los judíos lo llamaron sin letras, es decir, no eran profesionales en teología, no eran profesionales en el estudio del Antiguo Testamento. Recuerde que había categorías en Israel, había maestros, había rabís. Amén. Y entonces estos discípulos del Señor, unos pescadores, era de las profesiones pues menos importantes. Otro era cobrador de impuestos, era aborrecido por el pueblo. Los cobradores de impuestos eran aborrecidos por el pueblo. La gente los aborrecía, les pagaba los impuestos, pero de mala gana. O sea, los pagaban porque los tenían que pagar. Y odiaban a los publicanos. Mateo era un publicano. Y así por el estilo. Natanael, un hombre que nadie conocía, un joven común y corriente, pero que en el fondo, hermano, y como Dios conoce el corazón, Dios sabía que Natanael lo amaba. Por eso cuando Felipe lo invitó, usted ve que Natanael, de una manera honesta, porque Felipe le dice: vení, te muestro al Mesías, estamos convencidos de que Él es el Mesías. Sí, ¿de dónde? De Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De Nazaret ha de salir algo bueno? Lo dijo en el sentido de que en la profecía bíblica no decía que el Mesías venía de Nazaret. Y sin embargo, pues dijo: vamos. Y cuando el Señor Jesucristo lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael se sorprende y le dice: Señor, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Eso convenció a Natanael y dijo: este es el Hijo de Dios. Mire que al Señor Jesucristo nadie le llevó una carta de recomendación. Mire que Natanael le manda a decir que Él es muy buena persona, que Él es muy honesto, que no. De hecho, en el Evangelio según San Marcos, vaya conmigo a Marcos capítulo 3, por favor. Aleluya. Miremos este principio bíblico que es importante. San Marcos capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos desde el verso 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pare ahí. Llamó así a los que él quiso. Mira, amado hermano, esto de ser un ministro de Jesucristo no es simplemente que alguien diga: voy a comprar 50 sillas, un par de parlantes buenos, una organeta, 2 micrófonos, consigo un local y ya soy pastor. No es así. Usted puede comprar un equipo de una estantería para legumbrería, ir a la mayorista y comprar zanahoria, tomate, papas, plátanos, todo al por mayor, y usted mismo se puede graduar de legumbrero. Amén. O puede comprar un equipo de panadería, hornos, vitrinas, todos los utensilios para preparar pan. Puede conseguir un buen panadero, abrir un local de panadería, y usted se puede graduar a sí mismo de panadero. Pero cuando hablamos de un llamado de Dios, esto no
no puede decir uno, no, yo me voy a graduar de pastor, de evangelista, de apóstol. No. Porque esto, amado hermano, del servicio a Dios tiene una connotación espiritual. Espiritual. Aquí vemos en el Evangelio de San Marcos que fue el Señor que llamó a los que Él quiso. No le dijo levanten la mano quienes quieren ser apóstoles. No, a los que Él quiso. Él es el que llama. Él es el que aparta. Cuando el Señor Jesucristo se fue a ir al cielo, Él les dijo, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Por eso en Antioquía de Siria, la primera iglesia gentil de la que se tiene conocimiento, recuerde, la iglesia nace en Jerusalén. En Jerusalén están un tiempo los apóstoles, quizá unos meses, unos pocos años, predican la palabra, miles de personas se convierten a Cristo. Pero el Señor, que todo lo sabe, permite una persecución para que los discípulos empezaran a esparcirse por todo el mundo. Y es donde un grupo de hermanos, de gente, ni siquiera apóstoles, porque Hechos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, Dios quiso que ellos se quedaran en Jerusalén. Y un grupo de hermanos sencillos, porque para usted servirle al Señor no tiene que tener un apellido, no tiene que tener renombre y venir de la familia de fulano de tal. No, hermano, no. Llama la atención el hecho de que la gente que estableció la iglesia en Antioquía ni siquiera se mencionan por nombre propio, ni siquiera eso. Discípulos, un grupo de discípulos comenzaron a predicar, y ojo al detalle, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es lo que usted y yo necesitamos, amado hermano, para avanzar en este camino, para que cuando emprendamos proyectos de evangelismo, de establecimiento de campos blancos, de iglesias, Dios nos bendiga y nos abra puertas. Necesitamos que la mano del Señor esté con nosotros. Es eso, es eso. A estos discípulos que llegaron a Antioquía de Siria, y hay que hacer el énfasis siempre, porque en el Nuevo Testamento encontramos 12 Antioquías, la de Siria y la de Pisidia. Amén. Desde el punto de vista político, pues era un poco más importante la ciudad de Antioquía de Siria. Allí llegan estos hermanos, gente sencilla, pero llenos de la presencia del Señor, comienzan a predicar la palabra y Dios comienza a salvar almas. Hay un mover tremendo en Antioquía de Siria. Entonces los apóstoles en Jerusalén oyen eso y envían a Bernabé, un gran hombre de Dios, que por esas cosas pues no fue apóstol, pero el hecho de que no fuera apóstol no significaba, o sea, por lo menos no fue de los 12 que el Señor llamó. Pero qué instrumento tan poderoso en las manos de Dios era Bernabé. Amén. Bernabé era de esos hombres que sin mucho ruido, sin mucha cosa, hermano, pero funcionan en las manos del Señor. Amén. Era un hombre noble, era un hombre que amaba la obra, sin egoísmos. No se afectó porque Dios quiso poner a Saulo, a Pablo por encima de él. No, eso no lo afectó. Siguió sirviendo al Señor como si nada. Amén. Entonces envían a Bernabé. Dice Lucas que cuando Bernabé llegó a Antioquía de Siria se regocijó viendo la gracia de Dios, es decir, lo que Dios estaba haciendo allí. Los exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor y comenzó a trabajar. Pero yo asumo que
Bernabé comenzó a orar a Dios, a decirle: Señor, yo necesito que tú me envíes gente útil. Yo necesito que tú pongas a mi lado personas que me ayuden a hacer este trabajo, porque es mucho. Y en algún momento, en un sueño, en una visión, Lucas omite ese detalle. Dios trata con Bernabé y le dice: ve a Tarso y busca a Saulo. Recuerde, Saulo se había convertido. Hechos capítulo 9 narra la conversión de Saulo. Nos dice que Saulo estaba allí en aquella ciudad de Siria, en Damasco, pero ahora vamos a mirar ese detalle. Saulo tiene que huir de Damasco porque lo iban a matar. Y prácticamente por 3 años Saulo desaparece de la escena bíblica. Desaparece, se fue. Los estudiosos dicen que se fue para Arabia Nabatea, una región del Oriente Medio, y en esos 3 años de silencio, de anonimato, donde nadie preguntaba por él, amado hermano, porque Dios también trabaja en el silencio. Usted tiene que aprender eso, amado hermano. Dios trabaja en el silencio, cuando nadie pregunta por usted, cuando nadie se da cuenta siquiera que usted existe. Dios está trabajando con usted. En Arabia Dios comenzó a revelarle cosas a Pablo tremendas. Es allí en Arabia donde Pablo tiene esa experiencia de la que él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Pablo en su carta a los Gálatas dice que el evangelio que él predicaba no lo recibió de hombres ni por hombres, lo recibió directamente del Señor, por vía de revelación de Dios. Hermano, hay cosas que Dios le dará a usted, no se las da un hombre, Dios se las entrega a usted, de acuerdo a los propósitos que Dios tenga con su vida. Hay cosas, hermano, mire, Dios es un Dios personal. Dios a este hermano le da esto, a aquel le da esto, a este le da aquello, de allá le da otras cosas. Dios es así. Pablo habla de la multiforme, Pedro habla de la multiforme sabiduría de Dios. Dios no se limita. El don que Dios le quiera dar a usted se lo da. El ministerio que Dios le quiera dar a usted se lo da. Él no le tiene que pedir permiso a nadie para eso. Al nombre de Cristo. Entonces estaba Bernabé, o mejor Saulo, en Tarso, su ciudad natal. Pero Saulo había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Recuerde eso, amado hermano. Los encuentros personales con Jesucristo marcan. Porque aunque en Tarso Saulo no tenía una congregación, Saulo no tenía un pastor, pero Saulo mantenía comunión con Dios. Ahí donde tienen relevancia las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando dicen: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Es que nosotros no tenemos excusa, hermano. No, me descarrié porque estaba viviendo en un pueblo y allá no tenía donde congregarme. Pues Saulo vivió 3 años en Arabia Nabatea. ¿Dónde se congregaba Saulo? ¿Quién era el pastor de Saulo? Y se mantuvo fiel al Señor. El que quiere mantenerse fiel al Señor, hermano, se mantiene, así sea en un desierto, así sea en la selva, así sea en un lugar donde no haya congregación, pero es que él ha conocido al Señor, hermano. ¿Y quién lo creyera? Ese hombre que al principio fue perseguidor de la iglesia, pero Dios conocía el corazón de Saulo también. Y algo vio Dios en el corazón de Saulo, como algo ha visto Dios en su corazón, amado hermano. Dios ha visto algo en su corazón.
algo que no han visto los demás. Tal vez los demás lo miran a usted con desprecio, de una manera despectiva, tal vez han dicho ese es un pobre pelagatos, lo que sea. Pueden decir de usted lo que sea, pero algo ha visto Dios en su corazón. En su primera carta a Timoteo, Pablo dice: bendito, alabo al Señor. Dice que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él mismo dice: yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque es que yo perseguí a la iglesia del Señor. Pero mira, amado hermano, que un detalle maravilloso con el Señor es que Él nunca nos echa en cuenta o nos saca en cara a usted, a mí, el pasado. Si fuera por el pasado, a Saulo nosotros no lo tendríamos aquí ni para lavar los baños siquiera, ni para eso. Es más, le diríamos a los ujieres: pilas con Saulo, pilas. Ojo, amén, porque así somos los seres humanos. Saulo mismo dice que después de que él vivió esa experiencia en Arabia, en Ebatea, volvió a Damasco a los 3 años. Luego va a Jerusalén, dice, subí a Jerusalén por una revelación divina, pero dice, los apóstoles no querían saber nada de él. Los cristianos judíos lo veían y se le escondían. Pero nuevamente Dios usa a Bernabé. Dios siempre, hermano, mire, detrás de cada hombre de Dios, detrás de cada mujer de Dios, hay alguien que Dios ha usado como mentor. Uno nunca se puede olvidar de eso, amado hermano. Siempre habrá alguien que Dios ha usado para formarnos a nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos el empujoncito. Y digo el empujoncito en el buen sentido de la palabra. Por esas razones de la soberanía de Dios, Dios usó a Bernabé para ser el promotor del ministerio de Saulo. Y cuando a Saulo nadie lo quería ver en Jerusalén, Bernabé lo tomó, lo ingresó a donde estaban los apóstoles y les dijo: hermanos, este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces dice: entonces los apóstoles me dieron la venia, la diestra, perdón, en señal de compañerismo. Pero tuvo que intervenir alguien, hermano. Mire que Dios usa a cualquiera para hablar por nosotros, para recomendarnos a nosotros. Uno no tiene que andar recomendándose: hermano, mire, usted sabe que yo amo la obra. No, hermano, no. Ame a Dios, sírvale a Dios, así esté por allá en Arabia, en Ebatea, donde nadie pregunte por usted. Allí séale fiel al Señor. Allí manténgase en el secreto, pero creciendo en la vida espiritual. Crezca en el estudio de la palabra, crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, que usted no sabe cuándo va a necesitar todo eso. Todo eso que usted en el secreto va adquiriendo, amado hermano, a través de la figura del estudio de la palabra. Usted mismo, de una manera autodidáctica, se va capacitando. El buen cristiano se prepara de una manera autodidáctica, estudia la palabra, ora, ayuna, compra sus libros, su diccionario bíblico, su concordancia, su buena Biblia de estudio, su comentario bíblico, porque los hay buenos que aportan mucho a nuestro crecimiento espiritual y doctrinal. Y él está ahí en el secreto, estudiando la palabra, orando: Señor, dame gracia, Señor, dame entendimiento en tu palabra, Señor, yo quiero servirte, dame gracia para ganar almas para tu obra, Señor, mi vida está en tus manos, los propósitos que tú tengas con mi vida, Señor, aquí está mi vida. Yo me imagino a Saulo siempre orando a Dios de esa manera, diciéndole: Señor, un día tú me dijiste que tenías propósitos con mi vida, Señor, aquí estoy. Alguien que lea el libro de Hechos de los Apóstoles, permítame decírselo así, en 3 días, porque lo podría leer en 3 días. Póngale una semana, así de corrido. Diría: hermano, uy, qué tremendo, hermano, mire, ese Saulo tremendo. Dios lo salvó en el capítulo 9 y en el capítulo 13 ya era apóstol. Apenas 4 capítulos. ¿Sabe cuánto significaron los 4 capítulos para Saulo?
alrededor de 13 años. 13 años en el anonimato. 13 años en que él fue despreciado, en que los cristianos le sacaban el cuerpo. Fue a Jerusalén porque Dios le dijo que fuera a Jerusalén. Fue a saludar a los apóstoles, no lo quisieron recibir. 13 años. Eso no es que ahí mismo, hermano, que yo me convertí, al otro día soy apóstol. No, hermano, no. Con Dios siempre habrá de por medio un proceso. Un proceso. Para que Dios pueda llevar a cabo los propósitos que tenga con su vida, los planes que tenga con su vida, amado hermano, amada hermana, Dios lo meterá por un proceso que generalmente toma años. Generalmente Dios no trabaja con hombres por vía de procesos express, que en 3 años Dios lo salvó, en 3 meses, perdón, Dios lo salvó, lo bautizó y lo envió. No, hermano, no. Cuando vamos a la Biblia dice que ese es un neófito. Un neófito es un inexperto. Es alguien que apenas está empezando a dar sus primeros pasos. Con el neófito, ¿qué nos toca hacer? Por más que usted lo vea lleno de la gloria de Dios, muy bueno, pero esperemos a ver, esperemos. Si eso va a ser solo el producto de una emoción, de un avivamiento pasajero, o si se va a mantener fiel. Por eso Pablo, hablando del ministerio, dice: no ponga un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Dios no llamó a Pablo siendo un neófito. Es más, Pablo supo lo que fue estar bajo autoridad. ¿Quién fue la autoridad de Pablo? Bernabé. Porque Bernabé fue y lo buscó a Tarso y lo trajo a Antioquía, y estuvieron allí 1 año trabajando todo el tiempo, Saulo bajo la autoridad de Bernabé. ¿Usted le quiere servir a Dios, amado hermano? Usted tiene que aprender a estar bajo autoridad. Ese principio no es negociable. No es negociable. Si usted quiere ser alguien en las manos de Dios, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Hay gente que no le gusta estar bajo autoridad. Hay gente que le encanta ser autoridad, pero no obedecer a nadie. Al nombre de Cristo. Y ahí donde usted, como líder, amado hermano, y los que van a ser líderes, usted tiene que saber caminar. Porque si usted como líder es un insujeto, ¿cómo espera que Dios haga algo con su vida? Si usted como miembro de un grupo de evangelización es insujeto, ¿cómo espera que Dios haga algo con su vida? Cuando usted aprende a crecer bajo autoridad, usted se somete. Si la autoridad, por sencilla que sea, puede que usted sea profesional y el que está en autoridad suyo apenas hizo 2º, 3º de primaria. Eso aquí no cuenta, amado hermano. Los títulos con Dios, eso no cuenta. Los títulos humanos delante de Dios, Pablo dice: yo los tengo por basura. Amén. No estamos diciendo que sea malo tener títulos, el que los tenga, gloria a Dios, el que los pueda obtener, gloria a Dios. Pero no vaya a pretender nunca decir: hermano, es que yo soy ingeniero. Usted no entiende que yo soy ingeniero pastor. No, eso no tiene nada que ver aquí. Amén. Y aquí me refiero no a este lugar, sino a las cosas de Dios. Sea ingeniero, sea abogado, sea contador público, administrador de empresas, lo que sea, Dios bendiga su profesión, pero aquí todos tenemos que aprender a someternos. Pablo dice: someteos los unos a los otros en amor. Mire, Bernabé no tuvo problema en someterse a la autoridad de Pablo, no tuvo problema en someterse a la autoridad de Bernabé. Vaya a Hechos capítulo 9.
Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Hechos capítulo 9. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Leamos desde el verso 19 hasta el 22. Aquí nos está hablando de la conversión de Pablo. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recuerde que ayunó 3 días, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero claro, se levanta el diablo, siempre se levantará. Verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, los judíos, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es ahí cuando Saulo desaparece esos 3 años de los cuales ya le hablé. Amén. Pero mire que los comienzos de él no fueron fáciles. Es que a veces la gente, ay, usted es apóstol, ay, qué bendición el apóstol Pablo. Pero pocas veces la gente se detiene a mirar qué hay detrás de ese llamado, de ese ministerio, de esa carrera ministerial. Amén. Usted y yo admiramos a Pablo. La gente en los tiempos de Pablo no lo admiraba, lo aborrecían, lo querían matar. Amén. Así es. Y pase al capítulo 11 de este mismo libro. Gloria a Dios. Capítulo 11, verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire el detalle, amado hermano. Bernabé va a Tarso a buscar a Pablo. No le dice: Saulo, te necesitamos para que seas apóstol. No. ¿Sabe qué le dijo? Permítame tomar un poco las palabras de Bernabé. Hermano Saulo, lo que Bernabé sí estaba seguro era que Saulo era un hermano en Cristo. Dios ha puesto en mi corazón el sentir de que te lleve a Antioquía para que allí me ayudes a predicar la palabra. Y Saulo dijo: hermano, gloria a Dios, aquí estoy, vamos. No le dijeron que iba a ser apóstol, no le dijeron que iba a ser pastor. Amén. Lo invitaron. Bernabé lo invitó: ¿quieres ir conmigo a Antioquía para que me ayudes? Hay mucho trabajo, la gente se está convirtiendo así. Yo necesito a alguien que me colabore para visitar, para evangelizar, para adoctrinar, para consolidar a los recién convertidos. Mire el modelo bíblico, amado hermano. Lo que le decía en esta obra, lo bonito de esta obra, que aquí no le exigen a usted, hermano, tiene que ser profesional en teología, tiene que haber cursado una carrera. No. ¿Tiene un llamado? Alguno de nuestros pastores alguna vez dijo: el movimiento misionero mundial no da ministerios, no otorga ministerios. El movimiento misionero mundial reconoce ministerios. Si usted tiene un ministerio de parte de Dios, esta obra se lo reconoce. Eso es lo que hace la obra. Pero la obra como tal no reparte ministerios. Es más, yo como su pastor, yo no le puedo impartir a usted un ministerio. Yo no le puedo entregar un ministerio. Dios va perfilando a cada creyente y Dios va dando testimonio: este tiene llamado, este tiene llamado. Amén.
¿Qué hago en mi caso como pastor que soy por la gracia del Señor? Pues lo recomiendo ante nuestras autoridades. Hermano, el hermano tal, la hermana tal, tiene perfil, tiene trayectoria, ha demostrado que ama al Señor, ha demostrado que le quiere servir a Dios, ha hecho un trabajo. Y bueno, ya poco a poco, paso a paso, Dios va aparejando las cosas para que su ministerio vaya siendo reconocido. Amén. Así es. Los hermanos que por la gracia del Señor han salido de acá, a 2 de ellos ya la obra les ha reconocido su ministerio. Creo que para esta convención que viene, a 1 o 2 más de ellos también la obra ya les va a reconocer su ministerio, y nos alegramos por eso. Amén. A Dios le damos la gloria por eso. Pero mire, ellos no salieron de aquí de la iglesia con un ministerio, hermano. Mire, no, es la obra. En la medida en que ve que Dios lo respalda a usted, entonces le reconocerá el ministerio que Dios le ha entregado, hermano, porque los ministerios los entrega es Dios, los dones los entrega el Espíritu Santo. Al nombre de Cristo. Mire, amado hermano, Saulo ni era pastor ni mucho menos apóstol, pero ya era un creyente útil dentro de la iglesia, con lo cual estaba demostrando al Señor que él realmente le quería servir. Para servir a Dios usted no necesita ser pastor, no necesita ser líder, necesita es un corazón dispuesto, necesita un corazón limpio, necesita amar a Dios. Entonces, mire, estaba Saulo allí en Antioquía, era un colaborador más de la iglesia en Antioquía. Un día estaban orando, estaban ayunando, estaban invocando la presencia del Señor, y dijo el Espíritu Santo, mire quién es el que llama en esta obra, amado hermano, mire quién es el que llama al ministerio. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dijo el Espíritu Santo. Porque debe ser así, amado hermano, y es mejor que siga siendo así, que no que porque como a mí me cae muy bien este hermano o aquel, y a veces me invita por ahí a almorzar y es muy formalito conmigo y me regaló una camisa, entonces lo va a poner de pastor. No, no debe ser así, amado hermano. No. Cuando la gente actúa de esa manera, hermano, eso fracasa. Pero cuando es Dios el que hace la obra, cuando es Dios el que llama y el que envía, hermano, eso es una bendición. Fue el Espíritu Santo el que indicó a los líderes de la iglesia en Antioquía: hay 2 hombres aquí con los cuales tengo un propósito grande, Bernabé y Saulo. Mire que Dios también habla con nombre propio, amado hermano. Cuando Dios tiene que hablar con nombres propios, Él habla con nombres propios. Dios no tiene problema con eso. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Mira, amado hermano, Dios llamó a Bernabé y a Saulo para dar comienzo a la obra misionera, y Dios hoy sigue llamando hombres y mujeres para continuar con esta labor misionera. Amén. Usted, amado hermano, yo le doy un consejo en el amor del Señor. Hablo con aquellos que algo sienten en su corazón, algo, ellos sienten algo de parte de Dios, ellos sienten un anhelo de servir a Dios, ellos sienten, hermano, porque el Espíritu Santo da testimonio de eso. Él siente, esa hermana siente, ese hermano siente que Dios quiere hacer algo con su vida. Dios va tratando con él, Dios va despertando ese interés en su corazón. Yo le doy un consejo, hermano: prepárese, prepárese.
Prepárese, métase en el secreto con Dios, busque a Dios, busque la llenura del Espíritu Santo, busque el poder de Dios, estudie la palabra. Si Dios le pone en su corazón estudiar inglés, estudie inglés, que usted no sabe por qué Dios le esté poniendo ese sentir en su corazón, amado hermano. Prepárese, lo demás lo va a hacer el Señor. Al nombre de Cristo. Pero entonces es de esa manera que usted le demuestra a Dios que le quiere servir. Por ahora no es ni siquiera el jefe de las escobas de la iglesia, pero eso no lo afecta a usted. Usted simplemente en su corazón dice: Señor, yo quiero servirte, Señor, cuenta conmigo. Y usted está allí en el secreto orando. Mire, Saulo estaba ayunando. Yo me imagino que Saulo no le estaba diciendo al Señor: Señor, yo quiero ser apóstol. No, tal vez eso ni si le pasaba por la mente a Saulo. Saulo estaba contento en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, ayudando a consolidar esa iglesia, porque es que el creyente útil ayuda a consolidar la iglesia donde Dios lo salvó. El creyente que ama a Dios se hace un miembro activo de su congregación. Miembro activo. Él participa activamente del crecimiento y del desarrollo de la congregación a la cual pertenece. Al nombre de Cristo. Ya con eso ese creyente está demostrando que él ama a Dios, que él ama su obra y que le quiere servir. Se involucra en el trabajo de la iglesia, se involucra en grupos de evangelismo, en el grupo de alabanza, hermano, en todo, en los grupos de ujieres. Él es activo. Eso es ser un creyente activo. En cada iglesia hay creyentes activos y hay creyentes pasivos. El pasivo es el que está ahí, es fiel al Señor, no es mal cristiano, pero poco se involucra en el avance de la iglesia, en el crecimiento, en el desarrollo, en el evangelismo. Él no se involucra. Él apoya la obra de alguna manera, de otra, pero él no se involucra personalmente, directamente. Pero ese creyente que siente, hermano, ese fuego del que habla Jeremías, que de pronto comienza a arder en nosotros un fuego, hermano, y dice: yo traté de resistirlo pero no pude. Es porque Dios, hermano, el que está alimentando un llamado en su corazón, y Dios le pone en su corazón: sirva aquí, sirva allá, involúcrese en esto, involúcrese en aquello, sea activo, prepárese, capacítese. Al nombre de Cristo. Hermano, yo le doy la gloria al Señor. Desde muy recién convertido, Dios puso en mi corazón el sentir de empezar a estudiar la palabra, hermano. Yo me metí a estudiar la palabra. No sabía en ese entonces que era que Dios me estaba preparando para predicar esta bendita palabra, para enseñar su palabra. Pero dígame que a mí me llame el Señor: ay, hermano, y yo que no sé ni dónde queda Nahum, y ya dice que soy pastor, ¿y yo qué voy a hacer? No, amado hermano, no. El que le quiere servir a Dios es responsable, porque él mismo se va capacitando de una manera autodidacta. Y hoy en día que si hay herramientas, hermano, gloria a Dios. En mi época no había las herramientas que hay ahora. Ahora hay internet, hermano. Usted encuentra una cantidad de recursos en internet para estudiar la palabra. Yo no tuve esos recursos, pero sin embargo yo me metí a estudiar la palabra. Y de cuánto me ha servido, amado hermano, haberlo hecho. Entonces mire que se lo digo por esa experiencia que Dios en su misericordia me ha permitido vivir. No es en vano cuando Dios pone algo en su corazón, hermano, porque yo soy de los convencidos de que Dios trata con uno en el corazón. Y Dios le va poniendo a usted algo en su corazón: haga esto, comience a hacer esto, estudie la palabra, capacítese, busque mi rostro, métase a buscar la llenura del Espíritu Santo. Le repito, hermanos, si Dios le pone en el corazón estudiar inglés, estudie inglés, que usted no sabe con qué propósito Dios
lo quiere poner a estudiar inglés. Si Dios le pone el corazón a estudiar francés, estudie francés, hermano. Usted dirá, hermano, yo enloquecí, no sé por qué. De un momento a otro me siento, hermano, como con ese deseo de estudiar francés. Pues es Dios que de pronto le tiene un llamado a algún país de habla francesa, hermano. Prepárese, capacítese, y Dios en su momento dirá: a este lo necesito, a esta la necesito, apartadme a este, apartadme a aquella, apartadme a esta pareja para la obra para la cual los he llamado. Pero mire que previamente ese creyente, en el secreto con Dios, le ha respondido a Dios. Dios lo ha inquietado, Dios ha puesto un sentir en su corazón, y ese creyente se ha dejado tocar por el Señor. Qué bueno cuando usted se deja tocar por Dios, amado hermano. Cuando Dios pone en su corazón el sentir de hacerse al lado del pastor, apoyar el trabajo, el ministerio de su pastor, porque eso, hermano, Dios lo pone también. Fue nuestra experiencia, amados hermanos. Para la gloria del Señor, yo le digo a usted, los años que mi esposa y yo estuvimos en la congregación de donde salimos a servir a Dios, hermano, nosotros éramos miembros activos de verdad y apoyamos a nuestros pastores con mucho amor, sin ningún interés mezquino, ¿no? Pero Dios puso ese sentir en nuestros corazones. Hoy, hermano, pues mi esposa y yo alabamos al Señor, porque cuánta gente útil Dios ha puesto a nuestro lado, amado hermano. Mira que lo que uno siembra, eso recoge. Para mi esposa y para mí nunca fue una carga apoyar a nuestros pastores y apoyar la obra. Siempre fue un privilegio. Siempre lo miramos como un privilegio, amado hermano, como una bendición. Mi pastor me decía: hermano Pedro, vaya a tal parte. Yo me iba con gozo. Yo tenía que sacrificar mi familia, hermano. Un dominguito que por ahí de vez en cuando descansaba, porque los que trabajan seguridad saben que uno en seguridad trabaja domingo, festivo, de noche, de día, de todo. Y de pronto un dominguito que tenía por ahí de descanso, mi pastor me enviaba para Cristales. En Cristales yo fui muchas veces a Cristales a predicar la palabra. ¿Cuándo me iba a imaginar, hermano? ¿Cuándo iba a pasar por mi cabeza que años después yo iría a Cristales otra vez? 25 años después, Dios me permitió volver a Cristales. Pero ya como por la gracia de Dios, como un pastor, a supervisar el trabajo que un líder de esta congregación está haciendo allá. Y hermano, créame, para mí, hermano, y lo digo con gozo, con alegría, mi esposa también con mucha satisfacción y gratitud hacia el Señor, la cantidad de gente útil que Dios ha levantado alrededor nuestro, hermano, para nosotros es motivo de mucho gozo y de mucha bendición. Pero mire, amado, que lo que usted siembra, eso recoge después. Cuando usted, hermano, qué pereza colaborar, a mí no me gusta esto y lo, pues hermano, ¿cómo le va a levantar Dios después buenos colaboradores? Pero hay cosas que Dios pone en el corazón, hermano. Dios puso en nuestros corazones eso, y nosotros apoyábamos la iglesia, el trabajo de la iglesia, evangelice, haga una cosa, la otra, actividades, almuerzo, lo que hubiera que hacer, hermano. Y hoy Dios nos ha honrado y nos ha premiado con un grupo de colaboradores, amado hermano, que yo sé y a Dios le doy la gloria y yo lo reconozco. Nada de todo este trabajo que por la grande misericordia del Señor usted ve en este lugar se hubiera podido hacer, primero, sin la ayuda de Dios, y segundo, sin el respaldo de este grupo de hermanos, de hermanas, esforzados, trabajadores, hermano, que ya trabajan solo, hermano. Ya ni hay que decirles que trabajen, ya trabajan solo, hermano. Es una bendición enorme, hermano. Para nosotros es un privilegio muy grande. Pero mire que para usted poder un día contar con ese equipo, usted tiene que haber hecho parte del equipo también. Usted primero tiene que sembrar y después va a recoger. Cuando usted aprende a estar bajo autoridad, el día que usted sea autoridad, a usted se le van a someter y a usted lo van a respetar. Si usted ahora que está bajo autoridad, usted es desobediente, usted es rebelde, usted continuamente se enfrenta a la autoridad, porque hay creyentes así, hermano, ¿cómo va a esperar que otros después lo respeten a usted? Saulo aprendió a estar bajo autoridad.
Saulo reconoció y respetó la autoridad de Bernabé, hasta el día en que Dios dijo: hoy vamos a invertir las cosas, porque Dios es así, Él es Dios. Ya a partir de hoy no se hablará más de Bernabé y Saulo, sino de Pablo y de Bernabé. Pues Dios lo quiso hacer así. No fue Bernabé, no fue Pablo el que le puso zancadilla a Bernabé para que se cayera. No, no. Dios hizo que se invirtiera el orden de las cosas, porque Dios hace como Él quiere, amado hermano. Al nombre de Cristo. Entonces, mire, amado hermano, pero Pablo supo mantenerse en su lugar hasta el día en que Dios dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ahí, hermano, a partir de ese momento, la carrera ministerial de Saulo de Tarso se disparó, al punto de, ya luego más adelante, por conveniencia, debido a que su ministerio era los gentiles, el nombre griego de él era Pablo, él comienza a usar su nombre griego, porque usted estudia Hechos de los Apóstoles y se da cuenta cuántas puertas le abrió Dios a Saulo por el hecho de tener ciudadanía romana y por el hecho de hablar griego también, dominar el griego. Dominaba el griego, dominaba el arameo. O sea, mire que lo que usted aprenda, lo que usted se capacite, hermano, para servir a Dios, nunca le va a sobrar, nunca, hermano, nunca. Nunca. Usted se capacita en el estudio de la palabra, eso no le va a sobrar, lo va a necesitar. Usted se capacita en un idioma, el que Dios le ponga en su corazón, algún día, hermano, Dios lo va a usar también con eso. Lo que usted ponga en su corazón. Si Dios pone en su corazón el sentir de estudiar medicina, es porque un día Dios lo quiere usar como médico en algún lugar. Hermano, por eso le digo: déjese guiar por Dios, déjese guiar por el Señor, y de lo demás Dios se encarga. Aquí vemos, hermano, cómo Dios, de alguien que era aborrecido, que le tenían miedo, Dios hace de este hombre un instrumento útil en sus manos. Y Dios hoy también sigue buscando hombres y mujeres para capacitarlos, para levantarlos y para enviarlos, porque como se cantaba el coro ahorita, esto no termina aquí, amado hermano. En la obra hay que seguir. Esta obra seguirá avanzando, hermano, hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. Si faltan 5 años, si faltan 10, si faltan 20 años para que Cristo venga por la iglesia, es mucho lo que podemos hacer todavía para la gloria del Señor, y es mucho lo que Dios puede hacer con su vida, amado hermano, si usted cree a Dios, si usted le cree y se dispone en su bendita presencia. Póngase de pie, amado hermano. Hablemos con Dios en esta hora. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te alabo. Te doy gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas con quienes tú has venido tratando, Señor. Creo firmemente que en esta congregación hay hermanos y hermanas con los cuales tú has venido tratando allá en lo profundo de sus corazones. Hermanos y hermanas a los cuales tú, Señor, has puesto el sentir de capacitarse, de prepararse, de buscar tu poder, de estudiar tu palabra, de estudiar otros idiomas, Señor. Y esa es una señal de que tú tienes propósitos con sus vidas. Señor, ayúdanos a entender el propósito tuyo. Danos a cada uno de tus hijos un corazón sensible a tu voz, que sepamos entender, Dios mío, esos momentos en los que tú de una u otra forma pones en nuestros corazones algo que de momento lo vemos como una locura, que de momento no entendemos por qué ni para qué, pero a medida que va pasando el tiempo tú nos vas permitiendo entender, Señor. Padre, sigue levantando hombres y mujeres
fieles dentro de esta congregación, hombres y mujeres que te amen a ti por sobre todas las cosas. Sigue levantando hombres y mujeres en esta iglesia que amen tu obra, que amen las almas perdidas, hombres y mujeres con llamado al santo ministerio, con llamado a la obra misionera, Padre. Que esta congregación siga siendo una cantera de obreros para la honra y la gloria de tu santo nombre. Señor, bendice esta iglesia, ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a seguir trabajando con amor, con gozo, con diligencia, para la honra y la gloria de tu santo nombre, con el anhelo de ver tu obra crecer, con el anhelo de ver muchas multitudes de almas salvarse, con el anhelo de ver muchas nuevas congregaciones establecerse, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y por todo, Señor.